Pero ha llegado el momento de hablar de temas de salud y nada mejor que cuidarse en la mano de los expertos. Le quiero recomendar Hospital y Clínica Ferraro para que los visite. Ellos le atenderán las 24 horas del día. Obtienen un centro de diagnósticos especializado para que usted se atienda con toda confianza y sobre todo en este momento que es de suma importancia, cuidarse usted y cuidar a los que más quiere, es decir, a su familia. Así que tienen muchas promociones. Vaya a Facebook, los encontrará así como Hospital y Clínica Ferraro y podrá obtener los mejores precios y sobre todo cuidar su salud, que es lo mejor en estos momentos. Y hablando también acerca de temas relacionados, hay que cuidar mucho la salud mental, la salud psicológica, no solamente de nosotros o de usted como padre, sino también de sus hijos. Y es que vamos a hablar acerca del abuso y la violencia. Hemos platicado días anteriores que el abuso y la violencia no solamente puede manifestarse de manera física, sino también verbal, psicológica. Hay malos tratos y todo lo que nos impacta cuando somos niños lo vamos a recordar siempre, y muchas veces las actitudes que los adultos tienen son por cosas rezagadas que tuvieron desde la infancia. Entonces, en estos tiempos de cuarentena, donde usted tiene que aprovechar a cuidar su familia al máximo, ponga mucho ojo a este tipo de situaciones. Así que nos acompaña precisamente en un enlace la psicóloga Kim Villatoro. Ella es especialista en el desarrollo de niños, para abordar un poquito este tema que nos tiene así como con algunas incógnitas generalmente. Así que buenos días, Kim, y qué gusto el hecho de saludarla. Buenos días, un gusto poder estar con ustedes a través de esta tecnología que nos permite seguir compartiendo, ¿verdad? Un gusto y un tema muy interesante porque generalmente se habla de la violencia física, ¿cierto? Más no de la violencia emocional, la violencia que pues casi no se ve, casi no se logra ver a diario, porque la física vemos de repente moretones, aruñones, golpes, pero la psicológica no se ve, pero surge más a un tiempo más adelante y es la que dura más, porque de repente un moretón, un aruñón se borra los días, pero esas secuelas psicológicas pueden durar toda una vida si la persona no se da cuenta que es importante resolver y sanar esas heridas emocionales. Y yo considero, Kim, que en este caso a veces, bueno, no soy madre, pero me imagino que hay algunos temas que son difíciles de abordar con un hijo. Por ejemplo, cuando hay alguna, ya sea niña o niño, que está siendo abusada sexualmente o que de repente ya está sufriendo acoso, a veces no encontramos, o los niños no encuentran la manera de decírselo a su papá, porque en su inocencia no piensan que es algo de importancia, cuando no se ha llegado a límites graves, obviamente, ¿verdad? Pero cuando es de factores psicológicos, creo que se vuelve más complicado, porque tal vez el niño tiene emociones encontradas y nosotros los padres lo desconocen. Claro que sí, recordemos que hablar de nuestra área psicológica suele ser más difícil que hablar de nuestra área física, ¿cierto? Porque sí estamos acostumbrados a ir al médico, estamos acostumbrados a ir a un odontólogo. Sin embargo, ir a un psicólogo o abrir nuestro corazón, por decirlo de cierta manera, sacar nuestros sentimientos, es mucho más complicado. Si lo es para un adulto, imagínese cómo puede ser para un niño, ¿cierto? Que de pequeños no nos enseñan en la escuela sobre inteligencia emocional, no nos enseñan a hablar. Muchos padres les dicen a sus niños, no llore porque usted es un niño, los niños no lloran, ¿verdad? Entonces crecemos con esas ideas falsas de que no es importante expresar nuestras emociones, y surge ahí cuando vienen estos tipos de violencia, de abuso, donde los niños por temor deciden mejor callar, o donde muchas madres también por temor muchas veces no creen, muchas veces entran en negación por mucho miedo, por miedo a que sea verdad, por no creer que esas cosas pueden pasar. Surge mucha negación. Yo creo en este caso, Kim, que podríamos hablarle para que los padres que nos están viendo en este momento sepan detectar. Por ejemplo, en la escuela hay muchos niños que a veces no quieren ir por distintos factores, ya sea porque están recibiendo maltrato de alguno de sus maestros o de sus compañeros, hay bullying, hay algunas cosas que les atemorizan. Pero en casa, por ejemplo, nosotros en el vecindario a veces detectamos cómo hay ciertas relaciones que tratan mal a sus hijos, pero se vuelve más complicado el hecho de que un vecino se
pueda entrometer. Cuando surge dentro del núcleo familiar, como mamá, como papá o como hermano, incluso, ¿cómo yo puedo detectar que algo está pasando en mi familia, que de repente no se le está dando el trato correcto al niño, que vemos que mi esposo, ok, yo lo miro un poquito estresado, le miro conductas extrañas, pero no sé cómo hablar con él del tema? ¿Cuáles son esas señales que nosotros podemos ver en un niño? Claro, aquí podemos hablar de 3 tipos de violencia psicológica. El número 1 es la humillación. Humillación que se puede dar en todos los entornos, ya sea en el escolar como en casa, así como tú habías mencionado, humillación por los padres, ¿verdad? Que muchas veces se le dicen palabras ofensivas a los hijos desde pequeños y eso tiene grandes consecuencias. Recordemos que todo tipo de violencia tiene consecuencias graves, por ejemplo, inseguridad, baja autoestima. Las personas crecen con esa baja autoestima, con esa inseguridad, mucho más cuando han venido de una vida de humillación por parte de sus padres. Otro tipo de violencia es el aislamiento. El aislamiento es decir, padres que no les gusta que sus hijos compartan con otras familias, con su propia familia, que los niños no se relacionen con otros niños. Entonces, tenemos ese otro tipo de violencia también. La violencia verbal, aquellas palabras, aquellos gestos también que nos pueden hacer los padres, ¿cierto? Gestos que de repente no son necesarias las palabras, pero un simple gesto, los padres piensan que con una mirada basta para que mi hijo me haga caso, me ponga atención. Pero detrás de esa mirada hay miedo, es decir, su hijo no le está haciendo caso o no está haciendo lo que usted dice porque él sabe que es correcto, porque él sabe que tiene que hacerlo, sino porque tiene miedo. Entonces, ¿en base a qué estamos educando? ¿En base al miedo o en base a la razón, verdad, a la congruencia? Son 3 tipos de violencia y hay muchísimas más cosas en las que muchas veces los padres no cuidan las palabras, sobre todo con los varones. Se tienen muchos estereotipos de que el varón no puede hacer ciertas cosas, que no puede vestirse de cierta manera, y luego venimos con las niñas también, que de repente las niñas no pueden jugar fútbol. Hay muchos padres que todavía creen en esto y no se dan cuenta que también es un tipo de violencia emocional y psicológica. Y bueno, eso ya entra incluso en el tema de violencia intrafamiliar que se da de los padres a los niños y se involucra a los demás miembros de la familia, porque cuando vemos una actitud extraña con los niños también empiezan a jugar diferentes roles el resto de integrantes. A veces se puede decir que es un tema de crianza, ¿verdad? Kim, por ejemplo, la persona puede decir, no, pero es que a mí así me criaron y al final no tuve ningún problema, porque piensan que esa fue la forma correcta y lo hacen con sus hijos en este momento. Yo creo que uno de los casos puntuales que a veces podemos ver en las familias que hay muchos hermanos, siempre hay uno que es el más tranquilo, siempre hay uno que es como que el que lo utilizan para todo, para los mandados, para lo demás, pero a veces no se le toma el tiempo de agradecer o de reconocer que está haciendo eso. Así es, y aquí acabas de mencionar algo muy importante, que son esos patrones que traemos desde infancia. Es decir, algo que a mí me gusta preguntarle mucho a las madres con las que trabajo es que ellas se pregunten qué tipo de niña fueron. ¿Qué tipo de niña fue usted, papá? ¿Cómo fue su relación con sus padres? ¿Cómo fue el estilo de vida? ¿Cómo fue su estilo de crianza? ¿Por qué? Porque todo eso lo repetimos y muchas veces nos llenamos tanto de cosas positivas como de cosas negativas de nuestra familia. Es decir, personas que sufrieron violencia de pequeños son muy probables a también ejercer violencia cuando ellos tengan su familia. No quiere decir que todos, ¿cierto? Pero sí está comprobado que muchas personas que tuvieron un padre violento, una madre violenta, también se convierten en eso para sus hijos. O personas o esposos que vivieron con padres que eran infieles, también repiten este tipo de patrón. O personas que vivieron con padres alcohólicos también repiten ese patrón. Entonces tenemos que identificar cómo fue nuestra infancia, qué tipo de niños fuimos, cómo crecimos, en qué ambiente. ¿Por qué? Porque de repente traemos heridas emocionales que cuando nacen los niños, esas heridas se abren y venimos a encontrarnos con fantasmas silenciosos que venimos cargando
y que esos fantasmas silenciosos que no nos damos cuenta que llevamos años ahí, los llevamos al cuarto de nuestros hijos. Entonces son ellos quienes pagan las consecuencias de no haber resuelto ciertas heridas, de no haber sanado ciertas heridas que teníamos tal vez de un padre que abandonó el hogar, un padre que fue infiel, una madre que fue agresiva, ¿cierto? Entonces, muchos padres piensan que para ejercer violencia es necesario un golpe, verle un moretón a un niño, y no es así. Me imagino que muchos se van a sentir identificados con el guardo silencio, no te voy a hablar porque hiciste tal cosa, ¿verdad? No, hoy no te voy a dirigir la palabra porque no me hiciste caso. Ese es un tipo de violencia también, es un tipo de violencia emocional, el silencio. No es necesario hacer ese tipo de cosas para poder educar a un niño. Es importante en todo momento hacer todo lo contrario, hablar con él, explicarle y hacerle ver cómo nos sentimos, ¿verdad? Y relacionar ese pensamiento con esa emoción. ¿Y cómo puede ser un padre en este caso que nos está viendo y que usted menciona se siente identificado y dice, bueno, de repente sí, estoy haciendo malas cosas? ¿Cómo puede enmendar o recuperar la relación? ¿Cómo puede abordar ese tema con su hijo? Porque recordemos que no solamente puede ser con un niño de 6, 7 años, puede ya ser incluso con un adolescente, alguien que ya va por los 14, 15 años. ¿Cómo hablar eso? ¿Cómo enmendarlo? Claro que sí. Lo primero es saber que todos podemos mejorar cada día. Nadie es perfecto. Todos, independientemente de la profesión, la edad, tenemos cosas que mejorar. Y lo primordial es que usted como papá quiera mejorar. Número 2, que se dé cuenta, que haga una lista o incluso puede preguntarle a sus hijos qué cosas te gustan de mí, qué cosas no te gustan de mí, o qué cosas te gustaría que cambiara o que mejorara. Entonces, con esa lista, usted la analiza, ¿verdad? Y puede ver qué cosas sí tienen congruencia, o puede preguntarle a su esposa, a su esposo, qué cosas tienen congruencia, y decide cambiar. Toma una decisión de, ok, voy a comenzar por esta, voy a comenzar con la forma en la que le hablo. Me dice mi hijo que le hablo muy fuerte, entonces voy a comenzar con eso. ¿Por qué es importante comenzar con una cosa? Porque muchas veces queremos abarcar todo, y no es cierto, no podemos, ¿verdad? No vamos a poder, se realiza una cosa a la vez, un día a la vez se vive, ¿verdad? Y de esta forma nuestra mente va a ser capaz de lograr cambios, es decir, cambios pequeños que nos van a generar un gran resultado. Eso es importante, que usted haga una cosa a la vez y sobre todo que tenga el deseo de cambiar y mejorar cada día. Muchísimas gracias, Kim, por cada uno de sus consejos. Independientemente de que se trate de una relación de hijos y padres, es como cualquier otra relación que hay que fortalecer y cuidar. Así que le agradezco por su tiempo. En pantalla podemos encontrar la información y en Instagram la pueden seguir como Kim Villatoro HN. Gracias, Kim. Así es, un gusto. Y bueno, de esa manera nos vamos a una breve pausa comercial.